Hola, buenas tardes huerteros, huerteras. En el video de hoy vamos a ver dos técnicas fundamentales para la agroecología, la rotación y la asociación de cultivos. Asociar plantas que se ayudan mutuamente es una práctica muy antigua, utilizada hace milenios por los pueblos. Hasta hace unos cuantos años era una técnica habitual por sus ventajas en cuanto a uso racional de los suelos, control ecológico de plagas, enfermedades y plantas espontáneas. Sin embargo, con la mecanización y el uso de agrotóxicos, se abandonó esta práctica en favor del monocultivo y en detrimento de los suelos y los ecosistemas. Hay asociaciones positivas y otras negativas, que es interesante conocer. Al asociar cultivos, dos o más especies se plantan próximas para que se beneficien entre sí. Por ejemplo, algunas plantas crecen en altura, mientras que otras cubren el suelo, aprovechándose en esta asociación tanto del espacio como de la luz. Hay plantas que tienen raíces profundas y otras más superficiales, aprovechándose en su asociación más eficientemente los nutrientes disponibles en el suelo. Y las plantas que prefieren la sombra conviven bien con aquellas más altas que las cubren. Las plantas de enraizamiento profundo mejoran el suelo para aquellas de sistemas radiculares menos vigorosos. Además, las plantas asociadas, que llegan a distintos niveles de profundidad con sus raíces, permiten un mejor aprovechamiento del espacio subterráneo, mientras que el espacio aéreo es mejor aprovechado si se hace convivir plantas de porte alto con plantas de porte bajo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las sustancias que liberan las plantas a través de raíces, hojas y frutos pueden estimular o inhibir procesos de crecimiento de las plantas vecinas, como por ejemplo no permitir la germinación de ciertas semillas o evitar la acción de insectos, entre otros efectos. Esto es lo que se conoce como aleolopatía. Estas sustancias son liberadas tanto por cultivos como por las plantas que crecen espontáneamente. Las asociaciones de cultivos aprovechan los efectos aleolopáticos en sus aspectos positivos y negativos, entre especies, pero también con los insectos y con el medio. Muchas veces los efectos son indirectos. Por ejemplo, algunas plantas atraen insectos que los concentran en ellas, evitando así el ataque a sus vecinas. Es el caso de las flores que se usan con este propósito en las huertas. Las plantas con efectos aleolopáticos pueden clasificarse. Están las plantas acompañantes, que son aquellas que se proporcionan beneficios mutuos, como por ejemplo la mejora del sabor o de la calidad nutritiva, el mayor crecimiento de una o de ambas, entre otros beneficios. Están las plantas repelentes, que son las aromáticas, que mantienen alejados a insectos perjudiciales. Generalmente, las aromáticas se colocan bordeando canteros o alrededor de toda la huerta a modo de barrera protectora. Están las plantas trampa, que son aquellas altamente atractivas para los insectos, que se cultivan con la intención de desviarlos hacia ellas. Otros efectos de asociaciones entre plantas pueden ser el entutorado, que lo proporcionan las plantas de porte erecto a aquellas otras que necesitan enramarse, el sombreo, que es cuando una planta frondosa es buena compañera de otra que precisa sombra para crecer o germinar sus semillas. Las plantas de enraizamiento profundo mejoran el suelo para aquellas de sistemas radiculares menos vigorosos. Además, las plantas asociadas, que llegan a distintos niveles de profundidad con sus raíces, permiten un mejor aprovechamiento del espacio subterráneo.
mientras que el espacio aéreo es mejor aprovechado si se hace convivir plantas de porte alto con plantas de porte bajo. Quiero destacar el hecho de que esta técnica, junto a la de rotación de cultivos, es ecológica porque imita a la naturaleza, en la que espontáneamente las plantas se desarrollan entremezcladas las unas con las otras. Por lo tanto, estas técnicas promueven la biodiversidad y por ende la recuperación de los ecosistemas. En cuanto a las rotaciones de los cultivos, podemos decir que es una técnica complementaria de las asociaciones y que también se remonta a los orígenes de la agricultura. Rotación es la disposición a lo largo del tiempo de los cultivos en un mismo cantero. Esta práctica evita el agotamiento de los suelos al alternar cultivos que tienen diferentes requerimientos de nutrientes. Conviene rotar especies de enraizamiento superficial con aquellas de raíces más profundas, ya que extraerán los nutrientes de distintas capas del suelo. La rotación también evita la desecación de los suelos, al alternar cultivos que tienen mucho requerimiento de agua con aquellos de menores necesidades. Habitualmente, las hortalizas de una misma familia suelen tener parásitos específicos que, si se cultivan en un mismo terreno, pueden aumentar los efectos negativos a dichos cultivos. Por esta razón, debe evitar cultivarse hortalizas de la misma familia sucesivamente en un mismo cantero, aunque para ciertos parásitos como los nemátodos no es suficiente rotar especies de distintas familias, ya que afectan también del mismo modo a otras. Para estos casos, conviene introducir en la rotación plantas repelentes de nemátodos, como lo son caléndula, copete y mostaza blanca. Precedentes favorables para evitar enfermedades típicas de las lechugas son espinaca y cebollas. En lo que respecta a los sistemas radiculares de las plantas, debe lograrse que las diferentes especies hagan uso de todas las capas del suelo. Entonces se cultivarán plantas de enraizamiento superficial, a las que seguirán las de enraizamiento medio y luego las de enraizado profundo. Así se aprovechan los nutrientes eficientemente, que de otra manera se pierden hacia capas más profundas del suelo con el paso del tiempo. Tomates, berenjena, calabazas, alcaucil, espárrago son de enraizamiento profundo. Pimientos, pepino, melón, calabacín, nabo, acelga, remolacha, porotos, chauchas, alubia, haba, perejil, zanahoria de enraizamiento medio, mientras que son de raíces superficiales papas, coles, espinaca, lechugas, achicoria, puerro, cebollas, ajo, apio, hinojo, maíz, fresa y borraja. Si bien la práctica de rotar cultivos puede implicar mayores labores, porque cada especie requiere de trabajos específicos, el aumento de la producción y la disminución de problemas sanitarios proporciona mayores ventajas. Al programar las rotaciones, se eligen los cultivos en función del tiempo entre la siembra y la cosecha. Consultando el calendario de siembra, se elegirán los cultivos por la época, por la mayor o menor velocidad de crecimiento, etc., teniendo en cuenta además el escalonamiento de las siembras. Se suele comenzar por un cultivo muy exigente como tomates, papa o coles, preparando los canteros con mucho compost. Le seguirá un cultivo menos exigente como lechugas u otros de hoja, siguiéndole el cultivo de leguminosas como haba, porotos, arvejas, etc.,
que reponen el nitrógeno. Lo importante es la sucesión de cultivos distintos sobre el mismo cantero, procurando no repetir familias botánicas. El tomate es un caso singular, que le gusta permanecer donde se cultiva su misma especie. Sin embargo, cada 2 o 3 años es necesario rotarlo porque aparecen problemas de sanidad. Bueno, esto fue un pantallazo sobre 2 técnicas importantísimas para la agroecología. Espero que las apliquen en sus huertas. Cuéntenme en los comentarios cómo les va yendo con sus huertas y nos vemos en 15 días.